El rey Harris fue arrestado con un pijama de Pikachu y 50 Cent, quien ha estado yendo y viniendo con la familia Harris durante semanas. Ahora tiene nuevo material con el que trabajar. Entonces, veamos cómo sucedió este arresto, qué lo provocó y por qué 50 Cent de todas las personas está reaccionando a esto. Era alrededor de la 10 am del domingo 13 de abril de 2026. En algún lugar del condado de Gwinnett, Georgia, cerca de Holcomb Bridge Road y Peachtree Corner Circle, un camión Tesla Cybert envuelto en camuflaje estaba atravesando una zona de 45 mil per carcho. El conductor, King Harris de 21 años, hijo de T. y Tini, estaba detrás del volante y un oficial vio el Cybertruck excediendo el límite de velocidad cerca de Holcomb Bridge Road y Peachtree Corner Circle. El oficial tuvo que alcanzar velocidades de 80 miles per hora para detener el vehículo, que continuaba viajando a 60 miles per hora en una zona de 45 miles per hora mientras se desviaba entre carriles y no señalizaba. Cuando la policía finalmente detuvo a King, la situación se intensificó rápidamente. Durante el alto, el oficial vio una pistola en el tablero al alcance del conductor. Los oficiales ordenaron a King que saliera del auto inmediatamente. Harris le dijo al oficial que no se dio cuenta de qué tan rápido iba, y simplemente estaba en camino a recoger comida. Se negó a salir del camión varias veces, lo que llevó al oficial a decirle que estaba bajo arresto por obstrucción. Pero aquí es donde se pone interesante. El hijo de T. y Tini aparentemente se negó a abandonar su vehículo durante el alto de tráfico, mientras usaba un pijama de Pikachu. Así es, un disfraz de cuerpo completo amarillo de Pikachu. Y mientras los oficiales estaban en su ventana lidiando con un arma visible y un conductor que no cumplía, King Harris sacó su teléfono. Durante el alto de tráfico, Harris logró publicar una foto de sí mismo en el pijama de Pikachu antes de que los oficiales regresaran a su vehículo. En la foto puedes ver la cara de Pikachu sobre la cabeza de Harris. Pikachu fue detenido. Escribió en el subtítulo de su historia de Instagram: "No me están atrapando esta noche, Pikachu, lo atraparon". Finalmente salió después de hablar con su abogado. Después de eso, fue esposado y trasladado a la cárcel del condado de Gwinnett, y fue entonces cuando las cosas empeoraron para King. Después de su arresto y traslado a la cárcel, el personal encontró una píldora de oxicodona, una sustancia controlada de lista 2, en él. Además de eso, los oficiales notaron un arma de fuego en el tablero y un recipiente de THC abierto en la consola central. Entonces, ahora sumemos esto. Los registros de la cárcel del condado de Gwinnett muestran que Harris enfrenta cargos por exceso de velocidad, no usar cinturón de seguridad y obstrucción voluntaria de oficiales de la ley. También se le acusa de posesión de una sustancia controlada de lista 2. La última es un delito grave en el estado de Georgia. Y todo el tiempo, King estaba vestido como Pikachu. Este es el arresto que ahora está por toda Internet, y resulta que se produce justo en medio de una de las feudas más grandes del hip hop en este momento, la guerra continua entre 50 Cent y toda la familia Harris. Para entender por qué 50 Cent se preocuparía por el arresto de King Harris, tienes que retroceder hasta principios de 2026, cuando algo que había estado hirviendo a fuego lento durante años entre 50 Cent y T.I. finalmente estalló en una guerra pública total. Las raíces de este conflicto en particular son profundas, enredadas en el ego, la provocación en redes sociales y un desafío de verso rechazado. Fif se fue contra ti y sus seres queridos en redes sociales. Después de que el pionero del trap lo acusara de retirarse de una batalla de verso a la que ya había acordado participar, esa acusación encendió una mecha. T se sintió irrespetado y dejó que el mundo lo supiera. Pero 50 Cent, siendo el provocador que siempre ha sido, no respondió con palabras o música. Fue directamente al único lugar donde hace su daño más devastador, Instagram. Y no solo fue contra ti, fue contra la esposa de ti, Tiny Harris. Las aparentes indirectas vienen poco después de que el hijo de ti, King Harris, se conectara en línea para criticar a 50 Cent en respuesta a su conflicto con su padre. 50 Cent había publicado imágenes burlones y contenido generado por IA dirigido a la familia, particularmente a Tiny, lo que envió ondas de choque a través del hogar Harris. Esto fue más que una simple batalla de rap. Era personal, hiriente e intencionadamente dirigido a las personas más cercanas a ti. Fue entonces cuando King Harris entró en la conversación. El joven de 21 años, que había estado viendo a sus padres ser arrastrados en línea por uno de los troles más famosos de la historia del entretenimiento, decidió que no iba a quedarse en la banca. King Harris se conectó en respuesta a su conflicto con su padre. Sacó a relucir su tiroteo de 2000, lo criticó por insultar a Lil Kim después de intentar salir con ella, lo acusó de ser superado y avergonzado por Kanye West, y mucho más. King no se guardó nada. Fue contra la historia de 50 Cent, su credibilidad, su imagen, todo. Fue un enfoque de tierra quemada de un joven que sentía que su familia estaba bajo ataque. Y luego lo llevó un paso más allá. King Harris no se está conteniendo en medio de su enemistad con 50 Cent. Incluso desenterrando documentos que se remontan a 2009, se fue a Instagram para compartir lo que parece ser un informe oficial del FBI que se remonta a 2009.
El documento detalla cómo Fife supuestamente colocó un consejo anónimo sobre la investigación del asesinato de Leroy McFletcher. Supuestamente le dijo a los funcionarios que temía por su seguridad y que James Jimmy Henchman Roseman había ordenado el asesinato de Leroy Mac. Esa es la opción nuclear en el hip hop. Publicar documentos alegando que alguien cooperó con la aplicación de la ley es la línea final que puedes cruzar. King Harris la cruzó con ambos pies y luego siguió. Y luego dijo, dije que es suficiente cuando vi esa camiseta, refiriéndose a King usando una camiseta con la madre fallecida de 50 Cent en ella. King se hizo imprimir una camiseta con una imagen de la madre fallecida de 50 Cent, quien murió cuando 50 tenía solo 8 años. La usó públicamente de manera desafiante como un mensaje a 50 Cent. Incluso T mismo reconoció que su hijo había ido demasiado lejos con ese movimiento en particular. T dijo, no, no me gusta. En respuesta a una pregunta sobre si las respuestas de su hijo eran agradables. Pasé tanto tiempo tratando de bajar a este Lil Ina del borde. Ahora tiene medios justificables para deshacer toda la enseñanza que he estado impartiendo, pero a pesar de intentar frenar, T estaba claramente orgulloso a algún nivel. Expresó lo orgulloso que está de cómo King y Domani han protegido a su madre. Soy un hombre lógico y razonable de respeto, dijo T. Crié a mis hijos para ser hombres de respeto. Por su parte, 50 Cent manejó en gran medida las provocaciones de King de la manera en que maneja la mayoría de los enfrentamientos de personas que considera por debajo de él, con memes, sarcasmo y una negativa a participar al mismo nivel. 50 Cent aparentemente respondió al hijo de T, King Harris, compartiendo una imagen de Pepe la Rana, donde King estaba gritando, 50 estaba riendo, donde King estaba publicando documentos del FBI y usando camisetas conmemorativas. 50 estaba publicando ranas de dibujos animados y promoviendo sus obras de Broadway. Fife se fue a Instagram para lanzar varios disparos más contra el pionero del trap y sus seres queridos. Lo hizo mientras promocionaba el resurgimiento de Broadway 2026 de Joe Turner's Come and Gone de August Wilson, que él produjo ejecutivamente la noche de estreno el 25 de abril. Escribió en la publicación, sin raperos, sin BBL malos, sin pequeños niños albinos jodidos, solo Broadway agotado. Ese subtítulo en particular fue ampliamente interpretado como un disparo directo a King Harris y Tini. T y sus hijos han lanzado varios insultos a 50 Cent por evitar la solicitud de verso de T o insultar a Tini. Fif mismo aún no ha hecho ningún insulto en Wax, y no parece que planea hacerlo en el futuro. 50 estaba ganando la guerra psicológica sin nunca entrar en una cabina de grabación. Estaba realizando sus ataques desde el caos perfectamente curado de su página de Instagram, mientras simultáneamente dirigía un imperio de televisión y producía obras de Broadway. Entonces, cuando King Harris fue arrestado en un pijama de Pikachu en medio de la noche con una pistola en el tablero, drogas en su persona y una negativa a seguir las órdenes policiales, puedes imaginar la reacción de 50 Cent. Lo que hace que este arresto duela aún más es que no es un incidente aislado para King Harris. Hay un patrón aquí, y ha estado creciendo durante años. Cada encuentro con la aplicación de la ley agrega otra capa de preocupación, otro capítulo de una historia que sigue repitiéndose. Esta no es la primera vez que Harris enfrenta problemas legales en Georgia. En 2024, fue acusado de casi golpear a un oficial de policía en una gasolinera Dunwich, y fue detenido después de que un oficial oliera marihuana en su auto. Ese incidente fue alarmante por sí solo. Un joven con un apellido famoso casi golpeó a un oficial de la ley con su vehículo. Al salir de una gasolinera, el oficial lo detuvo. Detectó el inconfundible olor de marihuana emanando del interior del auto, e hizo un descubrimiento que empeoraba todo. El oficial supuestamente olió maleza proveniente del vehículo y rápidamente aprendió que Harris tenía una orden de arresto pendiente por no presentarse en la corte. Cooperó y fue luego enviado a la cárcel del condado de DeKalb. Esa orden se remonta aún más. También fue previamente transferido a Pickens County por una orden de arresto por no presentarse para un alto de tráfico de 2022 que involucraba cargos por exceso de velocidad y conducción bajo la influencia. Entonces, con solo 17 o 18 años, King Harris ya estaba lidiando con cargos de conducción bajo la influencia y exceso de velocidad, y luego no se presentó en su fecha de la corte, lo que resultó en una orden de arresto siendo emitida. Los cargos del condado de Pickens fueron oficialmente desestimados en agosto de 2025. Los cargos eventualmente desaparecieron, pero el patrón conductual no. Y ahora aquí estamos en abril de 2026, y el joven de 21 años está sentado en la parte trasera de otro auto de policía en otro condado de Georgia, con otro conjunto de cargos que son argumentablemente más serios que cualquier cosa que haya enfrentado antes. Dado que King Harris enfrenta un cargo de posesión de drogas de delito grave, las consecuencias legales podrían ser severas. La ley de Georgia trata seriamente la posesión de sustancias controladas, especialmente con un historial de arresto previo. Esta vez hay un delito grave en juego. Esta vez había un arma visible en el tablero. Esta vez se encontró oxicodona en su persona durante el proceso de reserva. Esta vez se negó a salir del auto varias veces mientras los oficiales estaban parados a pies de un arma cargada. La actitud despreocupada durante y después del arresto ha atraído su propia ola de crítica.
En otra publicación, Harris compartió una imagen de sí mismo haciéndole un gesto ofensivo a la cámara sin el disfraz. Incluyó palabrotas dirigidas a la policía, escribiendo mensajes explícitos sobre los oficiales que lo arrestaron. Su actitud despreocupada hacia los serios cargos de posesión de drogas generó críticas en línea de seguidores que cuestionaron su juicio y nivel de madurez. Después de publicar fianza y salir de la cárcel, King no se retiró. No se quedó callado. Redobló. Se fue a las redes sociales para celebrar y mostrar todo el pijama en un video de sí mismo conduciendo un carrito de carreras. Pikachu, hombre, es libre. Jódanse equipo Rocket. Escribió esa publicación convirtió el arresto en un chiste, su propio chiste. Y para muchos que observaban desde el exterior, encapsulaba exactamente el problema. Este es un joven que enfrenta cargos de drogas de delito grave, atrapado con un arma de fuego al alcance de la mano. Y su primer instinto, al ser liberado, fue grabarse a sí mismo en el mismo pijama de Pikachu, en un carrito de carreras y declararse libre. Cuando estás en una pelea pública con uno de los provocadores más notorios del entretenimiento y le das ese tipo de munición, las consecuencias se extienden mucho más allá de la sala de audiencias. Quizás la parte más reveladora de toda esta saga es lo que sucedió cuando T se enteró de que su hijo había sido detenido por la policía. El Departamento de Policía del Condado de Gwinnett publicó video de su arresto y su conversación con su padre, el rapero de Atlanta T. El video de la cámara corporal, que el Departamento de Policía del Condado de Gwinnett posteriormente publicó al público, cuenta una historia dentro de una historia. Su padre, el rapero T, llegó a la escena y fue informado por el oficial que lo arrestó. T condujo a la ubicación en Holcomb Bridge Road, donde su hijo había sido detenido. Salió de su auto y se acercó a los oficiales, no con agresión, sino con la conducta deliberada de un hombre que ha estado en esposas más de una vez y sabe exactamente cómo pueden girar estas situaciones. El oficial explicó la situación claramente. Le instruyó que saliera del vehículo porque había un arma de fuego en el tablero y queremos separarlo de eso y se negó. El oficial le dijo a T que el razonamiento de la aplicación de la ley era directo. Había un arma visible y necesitaban separar al conductor de ella para la seguridad de todos. King se negó. Esa negativa es lo que convirtió una multa por exceso de velocidad en un cargo de obstrucción. La respuesta de T al oficial es reveladora. El rapero de Atlanta luego preguntó a los oficiales si había expresado su miedo por su seguridad. Fue una pregunta calculada. T no estaba gritando, no estaba maldecoriendo. Estaba preguntando si su hijo había verbalizado alguna preocupación por su propio bienestar, probablemente ya pensando en cómo este encuentro se desarrollaría en la corte o en la corte de la opinión pública. Un oficial respondió, tenemos que estar seguros también. Ese breve intercambio captura la atención de toda la situación. Un padre intentando proteger a su hijo, los oficiales intentando protegerse a sí mismos, y un joven de 21 años con un pijama de Pikachu que había estado transmitiendo en vivo el encuentro minutos antes. Durante el encuentro en sí antes de que T llegara, King había retrocedido contra los oficiales durante el encuentro. Harris cuestionó por qué lo obligaban a salir del auto. ¿Quieres que salga de mi auto para hablar conmigo sobre qué?, preguntó Harris. El oficial respondió citando preocupaciones de seguridad y precedente legal. Harris inicialmente se negó a salir del vehículo, lo que llevó a un tenso enfrentamiento donde fue advertido de que sería arrestado por obstrucción. Finalmente cumplió después de hablar con su abogado por teléfono. Entonces fue su abogado, no su padre, quien finalmente convenció a King de salir del Cybertruck. Para cuando T llegó, su hijo ya estaba bajo custodia, ya estaba reservado, ya estaba acusado. Para T, este arresto se ve diferente que un drama de internet aleatorio. Es el mismo hombre que pasó más de un año en prisión federal por cargos de armas. Sabe que se siente estar dentro de una celda, sabe que hace una condena por delito grave en la vida de un joven, y vio a su hijo tratar todo el asunto como una broma frente a millones de seguidores en redes sociales. La ironía es que solo semanas antes, en su entrevista en el programa de Ebro Laura Rosenberg, sobre la participación de King en la enemistad con 50 Cent, T había hablado sobre la dificultad de criar a su hijo e intentar mantenerlo en el camino correcto. Había hablado sobre cómo King ahora tenía medios justificables para deshacer toda la enseñanza que había estado inculcando. Y ahora aquí estaba King en un camión Cyber, envuelto en camuflaje a las 10 am. Vestido como un personaje de Pokémon con un arma en su tablero y una sustancia controlada en su cuerpo. Grabando todo para Instagram. Sus padres, T y Tiny Harris, no han publicado una declaración pública sobre el incidente. Hasta ahora, ni T ni Tiny han hablado públicamente sobre este último arresto. El silencio habla volúmenes cuando un hombre tan vocal como T se queda callado. Por lo general significa que la situación es demasiado seria, demasiado dolorosa o demasiado complicada para abordarse a través de publicaciones en redes sociales y subtítulos de Instagram. Y así, llegamos al centro de todo. El hombre nombrado en el título 50 Cent, Curtis Jackson, el multimillonario troll,
El hombre que ha convertido la mezquindad en un arte y quien nunca en más de 2 décadas de vida pública ha dejado pasar una oportunidad de presumir. Cuando noticias del arresto de King Harris llegaron a Internet, completadas con el pijama de Pikachu, el Cybertruck, el arma en el tablero, la píldora de oxicodona, las historias de Instagram, la negativa a salir del auto y el video de la cámara corporal de T confrontando a los oficiales. 50 Cent tenía todo lo que siempre podría desear. Ni siquiera tuvo que fabricar el chiste. King Harris se lo entregó, envuelto en regalo en un traje de Pokémon amarillo. Noticias de los últimos problemas legales de Harris llegan unas pocas semanas después de que hizo titulares por meterse en la enemistad de su padre con 50 Cent. El momento no podría haber sido peor para la familia Harris, o mejor para 50 Cent. Solo semanas antes, King había sido el agresor, publicando presuntos documentos del FBI, usando la camiseta burlándose de la madre fallecida de 50, lanzando temas dices, haciendo acusaciones de chivatazo y básicamente posicionándose como el ejecutor en la enemistad de su padre. Se había pintado a sí mismo como un guerrero sin miedo defendiendo el honor de su familia contra el rapero de Queen. Y ahora era el joven de 21 años que fue arrestado a la 1:00 am. En un pijama de caricatura infantil, con píldoras en el bolsillo y un arma al alcance de la mano que publicó selfies durante el alto de tráfico, presumiendo que la policía no podía atraparlo y luego fue atrapado. Para 50 Cent, eso no es solo munición, eso es un regalo de los cielos. La respuesta de 50 Cent se entregó de la manera en que entrega todos sus golpes más devastadores mediante el despliegue perfectamente cronometrado de contenido en redes sociales. Reaccionó al arresto en Instagram, que es su campo de batalla preferido, la plataforma donde ha humillado a innumerables adversarios a lo largo de los años. Su libro de jugadas nunca ha cambiado. Encuentra lo absurdo, amplifícalo, y deja que Internet haga el resto. Las respuestas de 50 Cent destacan un patrón típico en sus batallas de rap. Provocar, involucrar familia y ver cómo se desarrolla el drama. Piensa en el contraste que 50 Cent consigue dibujar aquí. Por un lado, está él produciendo ejecutivamente obras de Broadway, dirigiendo un imperio de televisión que incluye algunos de los dramas más vistos en cable, promoviendo su marca de licor y publicando sobre aperturas agotadas. A finales de febrero, 50 Cent se tomó un descanso de los memes sobre la familia Harris para destacar sus logros de televisión en Instagram. Sé lo que estás pensando. ¿Cómo está pasando esto? Es muy simple. Estoy de fuego, escribió en el subtítulo de una publicación. Por el otro lado, tienes a King Harris, el hombre que lo llamó chivato y se burló de su madre muerta, siendo reservado en la cárcel del condado de Gwinnett en un pijama de Pikachu con una píldora de oxicodona cayendo de su bolsillo. 50 Cent ni siquiera necesita escribir un subtítulo para esa comparación. Los hechos hablan por sí solos, y eso es lo que hace que toda esta situación sea tan fascinante. 50 Cent ha estado haciendo esto durante más de 20 años. Se enfrentó con Ja Rule y terminó su carrera. Se burló de Rick Ross sobre su pasado como oficial correccional hasta que se convirtió en la narrativa definitoria de su rivalidad. Fue contra French Montana, Diddy, Floyd Mayweather, Young Buck, la lista es interminable. Y en todos y cada uno de los casos, 50 Cent entendió algo que sus oponentes rara vez hicieron. La persona que se mantiene calma, que trata todo como entretenimiento, que se niega a ser alterada, esa persona gana cada vez. King Harris entró en esta pelea con pasión, con ira, con la energía ardiente de un joven defendiendo a sus padres. Y esas son emociones comprensibles. Pero 50 Cent respondió toda esa energía con memes, imágenes de Pepe la Rana, publicaciones promocionales de Broadway y silencio. Dejó que King se agotara. Déjalo cruzar cada línea. Déjalo publicar los documentos y usar la camiseta. Y lanzar los temas dices, y luego el universo le entregó a 50 Cent la conclusión perfecta. King siendo arrestado en un traje de Pikachu. Harris fue liberado bajo fianza después de su arresto el domingo por la mañana. Los registros de la cárcel del condado de Gwinnett confirman que publicó fianza, aunque una fecha de la corte para los cargos de delito grave y falta menor aún no ha sido programada. La batalla legal para King Harris está lejos de terminar. Enfrenta un cargo de delito grave en un estado que toma muy en serio la posesión de sustancias controladas. Y su historial de arrestos previos y fechas de la corte incumplidas probablemente serán factores en cómo los fiscales persiguen agresivamente este caso. Pero más allá de la sala de audiencias, el daño ya está hecho. En la guerra de la percepción pública, la única guerra que realmente importa en el mundo de las feudas de hip hop. 50 Cent está de pie en el círculo de ganadores y apenas tuvo que levantar un dedo. King Harris quería ser quien derribara a 50 Cent. Quería ser el joven león que humillara al veterano. En su lugar, se convirtió en el chiste. Y si hay algo que sabemos sobre 50 Cent, es que nunca va a dejar que King o nadie en la familia Harris olvide.